Soy Valentina Arias y en este segundo video vamos a hablar sobre médula espinal. Entonces, sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, sustancia blanca, o sea, tractos ascendentes, descendentes y una que otra generalidad de vascularización. Bueno, empecemos hablando de la médula espinal. Así cada nervio espinal salga prácticamente por cada nivel vertebral, es importante que sepamos que la médula espinal no llega hasta el final, entonces tenemos que saber su inicio y su final, como así. Sabíamos que iniciaba a nivel del agujero magno, más específicamente cuando se da la decusación piramidal. Entonces, que aquí era donde pasamos de llamarla médula oblongada a médula espinal. Y en los pacientes normalmente va a ir hasta el nivel L1. Solamente tenemos tres excepciones que son en los neonatos, en los pacientes con síndrome de Down y en los pacientes de raza negra, que nos va a llegar a L3. Entonces vean, tres excepciones, entonces llega a L3. ¿Qué tenemos que saber? Las porciones de la médula espinal, o sea, sus divisiones más o menos. Tenemos que tiene una porción cervical, una porción torácica, una porción lumbar, una parte sacra y una coxilla. La parte cervical está irrigada por las arterias vertebrales que van a drenar por las venas vertebrales. Súper fácil. La torácica, pues la irrigan las arterias torácicas y drena por las venas ácigos y hemiácigos. Y ya las lumbares y las sacras van a ser drenadas por la unión de todas las lumbares que se dan una arteria que se llama la de Adam-Kewix. Y esta va a drenar por la cava inferior. Además de eso, la médula espinal va a estar irrigada por las arterias espinal anterior y espinal posterior, pero tenemos que saber que irriga cada cosa. Vean acá. La espinal anterior nos va a irrigar todo lo que son las astas y los cordones anteriores y los cordones laterales, y ya las espinales posteriores nos van a irrigar lo que son gracilis y cuneatus y las astas posteriores. Tenemos que saber que la médula espinal tiene sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué significa sustancia gris o sustancia blanca? La parte que forma como la H más o menos va a ser lo que es la sustancia gris. Se le dice gris porque son los somas neuronales, son como los cúmulos de somas neuronales. Y ya la sustancia blanca van a ser lo que son como los axones. Entonces, cuando hablamos de sustancia blanca en médula espinal, nos vamos a referir a los cordones o tractos o funículos, que es por donde pasa la información, y la sustancia gris, que son los somas neuronales. Es súper fácil, ¿por qué? Porque tenemos que esta parte es anterior, esta parte es posterior y esta parte es lateral. Sabemos que anterior tenemos todo lo que es el asta motora, o sea, esta parte de acá, la que se va a encargar del movimiento, y por posterior tenemos el asta sensitiva, que la diferenciamos, recuerden, por el ganglio raquídeo. Cuando hablamos de cordones, se van a dividir igual, como así. Van a tener los cordones posteriores, también llamado gracilis cuneatus. Vamos a tener cordones laterales, más o menos esto, y cordones anteriores. Vamos a empezar hablando por las vías ascendentes. ¿Cómo que ascendentes? Las aferencias, lo que vamos a recibir, lo que llega desde la periferia y se va hasta la corteza. Son 5 principales y van a ver que el nombre literalmente les dice lo que hacen. Pues solamente una excepción con Gracilis y Cuneatus, pero el resto van a ver que con saberse el nombre ya saben de dónde a dónde van. Entonces empecemos. La primera vía ascendente de la que vamos a hablar son de los cordones posteriores. Llamamos gracilis cuando es de T6 hacia abajo y cuneatus de T5 hacia arriba. Yo como me lo aprendí, porque la C está primero que la G, entonces cuneatus va a ser más arriba, de T5 hacia arriba, como miembro superior, en cambio gracilis de T6 hacia abajo. Estas nos van a recibir la información de propiocepción consciente, vibración y tacto discriminatorio. Cuando hablamos de propiocepción consciente, es como saber en qué lugar, en qué espacio están nuestras articulaciones más o menos. Y pues vibración, la entienden, tacto discriminatorio también. Tenemos unos receptores que son los que nos reciben esa información y en este caso van a ser los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Entonces vean que es súper fácil. ¿Por qué? Porque para la propiocepción necesitamos pues de músculos y de tendones obviamente para pues saber cómo se va a hacer el movimiento.
Entonces, por eso van a ser los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Y ya que tenemos que saber que esta información va a ir ipsilateral en médula y va a decusar en bulbo. Aquí hay algo muy lindo, que es que vean que la vibración, el tacto discriminativo, en realidad son cosas sensitivas. Por eso van a entrar por posterior, vean que pasaron por el ganglio raquídeo, ahí va a ser la primera neurona, y van a subir. Nos dice que es ipsilateral en médula, o sea que toda la médula espinal van a ir del mismo nivel, porque tenemos que esta parte es derecha, esta parte es izquierda. Por eso, por todo el tiempo que vayan por médula espinal, van a ir ipsilaterales y se van a decusar en bulbo. Cuando se decusan, como son dos, gracilis y cuneatus, forman lo que se llama el lemnisco medio. Ya del lemnisco medio van hacia el tálamo, que el tálamo es como, literal, como migración. Cuando uno va a viajar, que siempre tiene que pasar por ahí. Bueno, literal, toda la información tiene que pasar por ahí, a excepción del olfato. Entonces pasan por el núcleo que se llama el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y ya ahí el tálamo dice como, ah, listo, lo vamos a mandar para acá. Y nos lo manda hasta la corteza parietal, que es el área sensitiva primaria. También llamada 3-1-2. Listo, no 1, 2, 3, no. 3-1-2. Y como correlación clínica tenemos los pacientes que sufren de miembro fantasma y de TAS dorsal o neurosífilis, que se les afectan los cordones posteriores, y por eso los pacientes pues pueden tener alteraciones de la marcha, etc. Vamos a ver cuál está en el cordón anterior, que en realidad importante en este momento solamente es uno, que es el espinotalámico anterior. ¿Por qué espinotalámico? Porque empieza por la médula espinal y luego pasa al tálamo. Entonces, como ven, es información ascendente. Y anterior, ¿por qué? Pues porque está en el cordón anterior. Información nos va a llevar? Tacto y presión. Entonces vamos a tener unos receptores que se llaman los receptores de Meissner para tacto y los receptores de Pacini para presión. Vean que Pacini y presión empiezan por P. Listo. Y importante saber que se decusan o se cruzan, que es como lo mismo, completamente en 2 a 3 niveles medulares por encima. Por ejemplo, la información entró en C8. Cuando vaya por C5, la información que entró por C8 ya va a estar completamente decusada. La información que entró por L4, por ejemplo, en L1 ya tiene que estar completamente decusado. Y aquí pasa lo mismo. Como es información sensitiva, porque es tacto, presión, van a entrarnos por el ganglio raquídeo, pasan por el asta posterior y vean que a nivel de médula espinal tienden a decusarse 2 a 3 niveles por encima. Listo. Ya cuando se decusan, o sea que cambian de lado, llegan hasta el tálamo otra vez y estos iban a la corteza parietal, área sensitiva primaria, literal es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que cambia acá? Los receptores y en qué nivel medular se decusaron y ya. Ya cuando hablamos del cordón lateral, tenemos dos como grandes, que son el espinotalámico lateral y el espinocerebeloso. El espinotalámico lateral, yo siempre digo que me lo aprendí porque lateral se escribe con L y dolor tiene L. Pues, y siempre que da dolor va a temperatura. Literalmente es dolor y temperatura, y la otra es tacto y presión, la de los espinotalámicos. Entonces vean que el lateral va a ir con dolor, entonces dolor y temperatura, y el espinotalámico anterior, no sé, con T, pues aunque lateral también tiene T, pero como para que entiendan, tacto y presión. Listo. Bueno. El espinotalámico lateral, como dijimos, nos va a llegar dolor y temperatura. Como nos llega dolor, los receptores van a ser los nociceptores y las terminaciones nerviosas libres. Tenemos que tener en cuenta que tenemos varios tipos, pero en este caso los importantes van a ser los A delta y los tipo C. Los A delta van a ser del dolor rápido y los tipo C van a ser del dolor crónico. ¿Qué hay que especificar acá? Las fibras C de dolor crónico van a hacer un contacto con dos sistemas, que son el reticular y el sistema límbico, que los vamos a ver más adelante, pero como para que no estén muy perdidos, tienen que dar que el reticular es el que nos da como atención y vigilia, por una parte, y el límbico es más de todo lo que son las emociones. Entonces, pues
exceptuando uno que es el dolor visceral, que se sea por vía simpática hacia la ínsula, pero en este momento, que tienen que saber que A delta rápido, tipo C crónico, y ya de temperatura tenemos los de Kraus y Ruffini. Ruffini es de calor. Pues como es temperatura, obvio tenemos que tener uno que sea de calor y uno que sea de frío. Entonces Ruffini me lo aprendí por como qué calor. Y Kraus, no sé, pues una niña me decía como Santa Claus, no sé, el Polo Norte suena. Entonces, Kraus, frío. Y estos, al igual que el espinotalámico anterior, van a estar completamente decusados 2 a 3 niveles medulares por encima. Entonces, lo mismo, entran la primera neurona está en el ganglio, se decusan 2 a 3 niveles medulares encima, van hacia el núcleo lateral del tálamo y llegan a corteza 3, 1, 2, parietal, área sensitiva primaria. Ahora vamos a hablar de los espinos cerebelosos. Tenemos dos, sin embargo, como que no es que los diferenciemos mucho porque en última instancia terminan llegando a nivel ipsilateral, pero igual tienen que saberlos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El espinocereloso dorsal va a entrar por un núcleo que se llama el núcleo de Clark. Este núcleo es un núcleo que está a nivel toracolumbar y va a censar si el paciente está flexionando o está extendiendo y retroalimenta los otros músculos, porque cuando uno tiene que estar flexionado, el otro para dejarlo flexionar tiene que estar extendido y así. ¿Cuál es la diferencia? El ventral no ingresa por el núcleo de Clark. Listo. Ambos van a hallar información de propiocepción inconsciente. ¿Cómo así que propiocepción inconsciente? Por ejemplo, cuando estamos subiendo escaleras y hay una que está un poquito más alta que la otra, entonces ahí como que tenemos a tropezarnos. Eso es como la propiocepción. Los mismos receptores que teníamos en la propiocepción consciente van a ser los de la inconsciente, entonces las fibras musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Y otra cosa en la que se diferencian es que así el cerebelo siempre es ipsilateral, van a ver que el espinocereloso dorsal que entró por el núcleo de Clark va a ser ipsilateral en todo momento. O sea, desde que entra hasta que sale, pues hasta que llega al cerebelo es ipsilateral. En cambio, el que no entró por el núcleo de Clark, que es el ventral, va a decusar inmediatamente en la médula espinal y va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior y ahí es donde se va a decusar. Entonces vean, el cerebelo tiene pedúnculos cerebelosos que son como los tallos que lo unen, literal como el brócoli que tiene un tallo. Bueno, esos son los pedúnculos. Entonces tenemos pedúnculo cerebeloso superior, medio, inferior. En ese momento, ¿cuáles nos importan? El superior y el inferior. El superior también se llama bráquea conjuntiva y el inferior también se llama cuerpo restiforme. Se lo pueden aprender porque bráquea pues son brazos, entonces como que lo sostiene. Y conjuntiva yo digo como, ay, no se me suenan los ojos y los ojos están arriba. Y ya cuerpo restiforme, entonces rest como, no sé, descansar, entonces inferior, bueno, se lo pueden aprender como ustedes quieran, pero que sepan que la información del espinocereloso dorsal nos va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior y ya la espinocereloso ventral va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior y ahí es donde se acusa. Por eso todos terminan siendo ipsilaterales. Listo. Las vías descendentes sí son más fáciles porque literalmente solo hay una como la principal que todo el mundo debe saber, que es la del fascículo corticoespinal lateral. Entonces, estas sí se las voy a explicar como bien a fondo y las otras pues como para que las conozcan. Tenemos igualmente vías que pasan por cordones laterales y por cordones anteriores. En este caso, ninguna va a pasar por cordones posteriores porque ya vemos que estos son gracilis y cuneatus. Entonces, empecemos por las del cordón lateral, que tenemos tres. Los fascículos córtico-espinal lateral, el rubro espinal y los retículoespinales. Entonces, ¿cómo funciona el córtico espinal lateral? Tenemos que, como son vías descendentes, van a iniciar en corteza y van a bajar. Listo. Entonces, es como, acuérdense que la corteza siempre es voluntaria. Esta es la vía del movimiento. Por eso usamos neuronas piramidales, que son las neuronas motoras.
Tenemos que inicia en corteza. Entonces, el primer soma neuronal va a estar en la corteza y ese es el que le llamamos la motoneurona superior. Tenemos que el 60% van a estar en el área 4, que es la área motora primaria, está en la corteza frontal, luego vamos a ver bien eso, pero que sepan que la mayoría está en el área 4. Ahí tenemos las neuronas motoras, también llamadas piramidales gigantes de Betz. Tenemos que el otro 20% está en el área 6 y 8, que es la motora secundaria, y el otro 20% está en el área 3, 1, 2, que era la sensitiva primaria, pero igualmente pues necesitamos que haya también información de acá. La información va a pasar primero por cápsula interna, que vean cómo se ve. Está muy cercana a los núcleos de la base, luego se las vamos a mostrar. Después de eso pasa por el pedúnculo cerebral, no cerebeloso, sino cerebral, que está a nivel del mesencéfalo, pasa a puente, por donde atraviesa algo que se llaman los rodetes, y en el bulbo o médula oblongada van a estar las pirámides, y aquí es donde se decusan. Por eso también se le llama decusación piramidal. Pues, o sea, no hay pierde con los nombres. El 80% de la vía se decusa inmediatamente, otras en C1, y solamente del 3 al 5% jamás se decusan. Estas son las que llamamos las fibras de Barnes y forman lo que se llama el fascículo corticoespinal anterior. Vean que eso es el lateral, pero las otras forman el anterior. Ya en la médula espinal va a estar el segundo soma neuronal a nivel del asta anterior, porque acuérdense que es sustancia gris, que sería la motoneurona inferior, y ya su axón sale como un nervio periférico del asta anterior, que ahí es donde termina la información y es lo que nos hace mover pues el músculo. ¿Cuáles serían los síndromes que tenemos que tener en cuenta acá? Fácil, el síndrome de motoneurona inferior y el de motoneurona superior. Para que lo entiendan literalmente todo, lo que pasa acá es que la motoneurona superior inhibe a la motoneurona inferior, porque la motoneurona inferior tiende a estar en movimiento todo el tiempo, pero necesitamos algo que le diga, no, contrólate. Por eso, cuando tenemos pacientes con motoneurona superior y les sacamos reflejos, tienden a tener hiperreflexia con clonus. Acuérdense que la hiperreflexia es el aumento del área reflexógena, o sea, algo que no nos debería dar un reflejo, nos lo está dando pues un área, o sea, se aumenta el área reflexógena. ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos mala la motoneurona superior y está funcionando la motoneurona inferior. Sin embargo, como literalmente el músculo no está bien inervado, igualmente el paciente tiende a tener hipotonía, aunque no es como del todo completamente como si fuera en la motoneurona inferior. Entonces, yo les pregunto, si tenemos un paciente con síndrome de motoneurona inferior, o sea, que se dañó literalmente el nervio periférico, la que estaba activada todo el tiempo ya no va a estar activada. Entonces, cuando saquemos reflejos, literalmente van a ser de 0 cruces y la fuerza 0 de 5 completamente. Entonces, esta es la forma más fácil de identificar síndrome de motoneurona inferior y síndrome de motoneurona superior. Hablando rápido de los otros que tiene el cordón lateral, serían el tracto rubro-espinal, que rubro significa rojo, y tenemos en el mesencéfalo unos núcleos que se llaman los núcleos rojos, que son los encargados del movimiento flexor. Listo, entonces este tracto va a ser para eso, para la flexión. Y listo, el fascículo reticuloespinal ya está más relacionado con todo lo que es la información reticular. Entonces, por eso va a ser más origen como en el puente y va a interactuar también con las fibras sensitivas, lo que les había dicho antes. Tenemos por último el cordón anterior, que nos va a tener dos fascículos, que es el córtico espinal anterior y el tracto vestíbulo-espinal. Acuérdense que el córtico espinal anterior es el que está formado por las fibras de Barnes, que son las 3 al 5% que no se lograron decusar, y el vestíbulo espinal lateral y medial se va a encargar principalmente. El lateral del movimiento es extensor. Entonces, este va a ir a músculos, va a ir a los músculos erectores de la espina ipsilaterales,
Y el medial va a ir más que todo a los músculos de cabeza. Entonces, esto de los de espina y esta de la cabeza. Hay dos términos que tienen que entender muy bien, que son el de decorticación y el de descerebración. Cuando hablamos de decorticación, tenemos a un paciente que va a estar flexionado. ¿Por qué? Solamente le dejó de trabajar la corteza. Su tallo sigue funcionando. Y acordémonos que los núcleos rojos están a nivel de mesencéfalo. Como los núcleos rojos están en tallo, está preservada esta información, estos están trabajando y el paciente va a lograr hacer movimientos de flexión. Sin embargo, cuando tenemos un paciente descerebrado, o sea, en posición de descerebración, vamos a ver que no está funcionando el tallo, los núcleos rojos no van a estar funcionando, entonces el paciente va a tender a estar en extensión. Aquí les traigo una mnemotecnia, que es que un paciente descerebrado, vean que tiene varias E's, por eso nos acuerda que es en extensión y los brazos son como una E. Pues sí, la E. En cambio, cuando tenemos un paciente decorticado, los brazos van a estar como una C. Listo, los va a lograr flexionar acá. Listo, ahora digamos con el tercer video sobre las meninges, sus espacios, alguna que otra generalidad sobre los hematomas. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis videos, en serio, los amo. Y nada, que Dios los bendiga.